Hello y bienvenidos todos a Una Taza de... Hoy una taza de chocolate y con un invitado súper especial, Nicolás Zipagauta o Nico Zipa, como le decimos. Y en esta ocasión vamos a estar abriendo, digamos que, un nuevo grupo de videos que es Descubriendo mi vocación. Digamos que ya veníamos de estar con una serie de videos en los que hablamos del noviazgo, de la soltería, y hoy vamos a estar con Nico hablando y descubriendo mi vocación. Bueno, Nico es como muy diferente a la temática que veníamos tocando antes, porque era enfocado, yo creo, muy hacia el lado como de la vocación matrimonial, del llamado a casarse. Pero pues creo que Nico está haciendo un proceso más enfocado hacia la vocación del sacerdocio. Entonces, bueno, pues cuéntanos más o menos cómo fue que empezó este llamado, en qué momento tú sentiste este llamado a la vocación. Bueno, Ani, Mari, primero les quiero agradecer también a todos los que están aquí presentes. Los que están detrás de cámaras. Sí, y también los que están detrás de cámaras. Bueno, ¿qué te digo? Yo creo que inició ya más o menos hace unos dos años y medio, pues el tema de la vocación, digamos, de esa duda, ¿sí? Porque mucha gente piensa a veces que, bueno, o sea, la única vocación es la consagrada, ¿no? Bueno, no, está también la vida matrimonial, pero también la vida en soltería también es una vida, digamos, es también un tipo de vocación, ¿no? Digamos, también uno debe aprender cómo vivir ese tipo de vocaciones, ¿no? Pero yo diría que hace como 2 años empecé a sentir pues como ese llamado, ¿no? O sea, como esa incertidumbre, como ¿será que Dios me está llamando de pronto a una vida consagrada? Y pues bueno, empieza a generar toda una serie de cosas, ¿no? Que uno empieza a decir como, uy, pero esto, pero lo otro, pero yo estoy joven, pero ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Y evidentemente, pues hay que ponerlo mucho en oración, ¿no? Digamos, a mí, de pronto yo como lo viví, ¿dices? Sí, pues no sé en qué momento te empezó a inquietar, porque yo creo que muchas veces pues uno solo vive la vida, piensa, me caso ya, pero siento que para que, no sé, desde que te lo hayas cuestionado ya es porque, no sé, algo sentías. O hubo un tipo de evento o experiencia específica que tú digas como, wow, me impulsó a esto. Bueno, pues lo primero que diría es que yo cuando inicié mi etapa de conversión, que fue más o menos los 16 años, 17 años, 16 años, pues digamos que me cambió todo, ¿sí? Yo hice un retiro, me cambió pues la vida, digamos que si bien era católico, pues no era más un católico de apellido que de práctica. Entonces pues uno decía como, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Y pues claro, cuando tú haces un retiro, pues te cambia, pero a veces uno queda sin rumbo, ¿no? O sea, suele pasar de que uno dice, bueno, ¿qué hago ahora que hice el retiro? Sentí esto, lo otro, ¿y ahora qué más, no? Sí, como ese primer shock y ya después, bueno, ¿ahora qué hago con todo esto? Como con toda la información que Dios me está dando en este o sea, momento. Pero eras católico, pero sí. no tan practicante o no tan... No, de hecho, yo diría que, pues, digamos, casi no íbamos a misa, digamos, no era misa dominical, digámoslo así, como la mayoría de familias. Mi colegio no era católico, entonces, digamos que nunca tuve una educación, digamos, en la parte de teologal o así como en los colegios, ¿no? Que enseñan así sea algo de clase de religión o eso. No, yo no tenía. Yo, pues era más, la mayoría de mis compañeros eran ateos, agnósticos, pues yo era católico, pero pues, o sea, como que no tenía una firmeza en la fe, ¿no? Entonces, pues era como ahí el que creía, pero pues no practicaba, ¿no? Y cuéntanos, tus papás, digamos, también eran católicos, ambos eran creyentes. Mi papá viene de una familia protestante, de hecho cristiana, pero antes era católica. Pero mi papá no es en sí una persona religiosa, digamos que no, o sea, es creyente, pero digamos que tiene como sus dificultades. Pero mi mamá, ella sí es católica y la familia de mi mamá es muy católica. Pero digamos que ya mi mamá tuvo un momento de conversión y ya después como que me invitó a hacer el retiro. Y ahí fue cuando yo me empecé a convertir al catolicismo. Digamos. O sea, con este retiro ya lo empezaste a tomar más serio, empezaste a aprender más. Sí, digamos que siento que cuando uno hace un retiro tienes como una sed de Dios increíble. Y uno se queda pensando, pero bueno, ¿yo qué voy a hacer
¿qué voy a hacer de esto? Pero me gusta aprender, entonces uno empieza a ir a una misa, empieza a ir a una hora santa, empieza a rezar el rosario, así uno no sepa cómo se reza el rosario, así uno se pierde una Ave María, se le vaya el Padre Nuestro, gloria, ¿sí? Pero pues es eso, ¿no? Es como esa sed de Dios que Dios siempre lo infunde generalmente cuando uno tiene una experiencia, ¿no? Ya sea un retiro, ya sea ir a una peregrinación, a distintas cosas, pues Dios te va a llamar, ¿no? De pronto Dios ahí te pone algo en el corazón. Y pues la gracia es uno seguir como en esa búsqueda constante. Y bueno, eso me pasó, digamos, yo después de que hice el retiro, ya más o menos al año siguiente, empecé poco a poco como a decir como venga, y la vida sacerdotal puede ser un camino, ¿no? Como que me llegó como esa duda, ¿sí? Del discernimiento. Y no te quedaste con la duda, sino que dijiste, bueno, ¿qué tal que sí? Claro, digamos, yo creo que aquí todos, de pronto los que hemos pues, tenido como esa duda de la vida ya consagrada, pues uno a veces, hay quienes, digamos, tratan de salirse y como que evitarlo, pero también va a ser contradictorio. Porque eso te busca. Claro, sí, eso te también busca. te busca. No, o sea, hay una historia muy bonita del Padre Pío, contaba, bueno, que una vez estaba conversando una señora, ¿no? Y le contaba que su esposo había muerto y el Padre Pío, bueno, le preguntó la señora que dónde estaba, ¿no? Si en el cielo, en el infierno, en el purgatorio. Y pues el Padre Pío le dijo que vio algo horrendo, ¿sí? O sea, le dijo el Padre Pío que está en el infierno. Y la esposa le dice, bueno, pero ¿por qué? Y el Padre Pío le respondió, resulta que esta persona tuvo el llamado a la vida consagrada, pero que por no querer, digamos, escuchar el llamado del Señor, decidió dejar la vocación. Ya después en el matrimonio tampoco cumplió, o sea, redimiéndose, digamos, en una vida matrimonial tampoco cumplió, y posteriormente rechazó la confesión antes de morir. Entonces por eso él terminó en el infierno. Pero gran parte de su error fue el rechazar el llamado, porque el llamado a la vocación no es solo de un día, ¿sí? O sea, no es como que un día te sientas sacerdote o te sientas monjita o hermana y ya el otro día no, sino va a ser un llamado continuo. Entonces uno tiene que hacer un discernimiento de espíritu. Ahí es muy recomendable, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, ¿no? Con los ejercicios espirituales, identificar este discernimiento de espíritu. Eso sería muy bueno, vamos, para así de recomendación a los que tienen esa duda. Ok, y digamos, tú entraste en ese momento de duda, llegaste, digamos, en algún momento a tener como, y después certeza, o cómo manejas eso. Sí, bueno, pues yo cuando inicié con la duda, yo ya había salido del colegio, pues a mí siempre me fue muy bien en el área de física, en el colegio me iba muy bien en esos temas, y yo pasé a una universidad a estudiar física pura. Estuve un semestre en física pura, pero ahí fue cuando empecé como a sentir como el llamado, ¿sí? Que eso me dice, bueno, y si me pongo a estudiar otra cosa, pero también como algo con Dios, porque me llamaba, ya no solo me saciaba ir a una charla católica o a un rosario, sino como que quería aprender más, ¿sí? De esto, y yo decía como, uy, bueno, también es un llamado, porque generalmente la persona que tiene una vocación a la vida sacerdotal, específicamente a la vida sacerdotal, pues tiene que ver también mucho el estudio, ¿sí? Tiene que haber una pasión también ahí vinculada, pero pues también si no, pues puede ser hermano y pues no hay problema, pero para el orden de ser presbítero sí es necesario, digamos, estudiar, tener un conocimiento, porque tú vas a ser pastor de unas ovejas, ¿sí? A donde te envía el obispo después. Pero sí, entonces yo ahí sentí el llamado cuando estaba estudiando física, decidí cambiarme, ¿sí? O sea, yo dije, esto, aunque me vaya muy bien y me encanta el tema de la astrofísica y estos temas, pues siento que el Señor me está llamando a otra cosa. Entonces yo le dije a mi mamá y mi mamá pues me apoyó. Es muy bueno, digamos, por ejemplo, yo he tenido pues en este discernimiento pues el apoyo de mi mamá. Y pues ella me dijo, sí, cambia de carrera, y pues yo dije, pues me voy a cambiar a otra carrera que me guste, y pues adicionalmente a eso, pues voy a estudiar teología, digamos, para ir mirando, digamos, en ese discernimiento, teniendo como esa experiencia que tienen pues la mayoría de seminaristas, de consagrados, que pues es estudiar teología,
¿Y los seminaristas estudian teología en el seminario? O sea, pues cambia mucho, ¿no? Digamos, depende mucho de la diócesis, de la decisión del obispo. Pero, por ejemplo, digamos, yo estudio en la Javeriana, en la Pontificia Universidad Javeriana. Ahí, pues, por ser el título de pontificio, está verificado por la Santa Sede. Entonces, van muchas comunidades religiosas. Pero también, por ejemplo, van seminaristas diocesanos. Entonces, porque el obispo dijo, bueno, yo quiero que se formen en una universidad, pero generalmente ellos se forman en los seminarios, digamos, ya más privados, pero pues también pueden estudiar en universidades. Okay. ¿Y ya en qué semestre vas? Yo en teología yo voy entre el segundo y tercero. Okay. ¿Y sientes que estudiar sí te ha dado como esa confirmación de que... Sí, pues bueno, digamos, eso sí se los quiero decir, ¿no? Digamos, uno no puede comparar la experiencia de la fe, digamos, a reducirlo a algo de estudio, ¿sí? Porque la fe no, o sea, el estudio te ayuda, claro, pero lo primero es vivir esa experiencia con Cristo, es primero vivir eso característico propio del cristianismo, es vivir ese evangelio en carne propia, como todos los santos, por ejemplo, San Francisco de Asís. Él no era muy docto, San Francisco de Asís, en el conocimiento. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, Las Florecillas o lee, digamos, textos que hablan sobre San Francisco de Asís, decían que él quería ser el iletrado de Dios, que con solo saber, digamos, lo básico del Evangelio y vivir conforme a ese Evangelio que escuchaba, ya seguía su vida. Porque él quería enseñar, digamos, otra forma de vivir el cristianismo, ¿sí? Okay. Vivirlo más acorde a eso y no de pronto tanto a los estudios, porque también puede generar una soberbia. Entonces uno debe tener mucho cuidado cuando uno va a estudiar teología, porque no es una carrera. Es el caso de esas personas entonces que saben mucho de la fe, pero a la hora pues de vivirla no, claro. no la viven. Y yo lo que digo es la humildad, ¿sí? Digamos, a veces empiezan a decir, bueno, no, pero es importante leer la Biblia. Claro, es importante leer la Biblia, pero más importante es ponerla en práctica. Más importante es vivir la Biblia, vivir las escrituras, vivir las enseñanzas de los santos, de la iglesia, e incorporarlas, ¿sí? Y eso pasa mucho. Y que siento que incluso es más difícil que memorizarse toda la Biblia, o sea, es más difícil vivirla y de verdad como tener esta vida en santidad. Claro, y de hecho es el reto al que todos estamos llamados y al que todos los días pues hay que ir trabajando. O sea, la santidad es de día a día, no es... De que ya, me sé memoria los 4 evangelios, ya el catecismo, ya la Lumen Gentium, me sé el derecho canónico y ya. Salvo. No, así no funciona, ¿no? Hay que ponerlo en práctica, ¿sí? Y de acuerdo al conocimiento que uno tenga, deberás dar cuentas de ello, ¿sí? Entonces, claro, digamos, eso lo explica la parte magisterial de la iglesia, cómo uno corresponde, o sea, ante Dios, ante los ojos de Dios, en cuanto tú conoces, ¿sí? Digamos, eres más responsable. Al que mucho sabe, más se le pide, que al que menos sabe. Claro. Entonces, por ejemplo, una persona bautizada que estuvo en la iglesia, que recibió la primera comunión, que hizo la confirmación, tiene una responsabilidad distinta porque tuvo una oportunidad de conocer el Evangelio a una persona que de pronto nunca lo conoció. Entonces, o conoció algo muy pequeño del Evangelio. Entonces, su responsabilidad ante Dios no va a ser la misma. Por eso entre tú más conoces, debes tener más humildad en cuanto al conocimiento. Por eso los grandes santos de la Iglesia Católica pues eran muy humildes, ¿sí? Vamos, la gente dice no, o admira mucho a Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Sí. Santo Tomás de Aquino tenía una humildad enorme. Y, por ejemplo, una frase muy bonita decía que él lo único que escribía, lo único que necesitaba, era un crucifijo al lado y escribir. Y obviamente él incorporaba, digamos, toda la filosofía de Aristóteles, digamos, para hacer, digamos, parte de su suma teológica y esto, pero él lo que reducía su conocimiento era específicamente a mirar ese crucifijo, y era lo que lo inspiraba a tener esa sabiduría, diciendo que él no era portador de esa sabiduría, sino era Dios. Dios el que ilumina esa sabiduría. Al igual que San Agustín, al igual que muchos padres dentro de la iglesia, que van a enseñar que lo más importante es vivir el Evangelio, y de acuerdo a los dones, eso lo explica mucho San Pablo, digamos, en cuanto a la iglesia, que la iglesia es un cuerpo, y que cada parte del cuerpo es importante. Entonces van a haber algunos que van a desarrollar la doctrina
y que es perfecto. Van a haber otros que van a desarrollar, por ejemplo, el tema de los enfermos, el tema de, yo que sé, el cuidado de los niños, por ejemplo, con Don Bosco, ¿no? La parte salesiana. Entonces, el Espíritu Santo va a inspirar lo que va necesitando la iglesia en cada momento de la historia de la iglesia. Entonces, eso es muy bonito. Pero entonces partir de esa base de que sí, todo viene de Dios. Claro. Y que entonces es saber, me imagino que... Sí, dale. saber escuchar el llamado, ¿no? A Claro. qué estamos llamados y que cada uno comience a identificar esa voz de Dios en el fondo del corazón. Como, que Dios, ¿a qué te llama? Claro. Y me imagino que entonces en ese proceso no hace solamente estudiar, sino también la vida de oración. Sí, digamos, algo que a veces fallan, ¿no? los católicos es pensar que lo único que importa es el estudio y dejan de un lado la oración. Un momento. Primero la oración y después el estudio, ¿sí? Hay una frase muy bonita, digamos, en la parte de los monjes, ¿no? En especial de los benedictinos, que es ora et labora. Es una frase, ¿no? Oro, luego laboro, pero primero oro. La mayoría de los santos, lo que sea el Santo Cruz de Ars, por ejemplo, y muchos santos siempre lo primero que hacían al levantarse era orar. Cuando iban a hacer alguna cosa iban a orar. Por eso de pronto los que nos están viendo conozcan la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es cómo el pueblo en sí, la iglesia, va a estar orando en cada momento del día. Y va a estar consagrándose, digamos, todos en unión, en oración respecto a ese momento, ¿no? Entonces, desde cuando están leyendo ya completas al final del día, pues ya se están consagrando, digamos, a la hora de dormir, ¿no? De las vísperas, y bueno, así uno puede ver todo el tema de la liturgia de las horas. Entonces tú estás orando. Y eso es importante porque si uno quita de un lado la oración y se dedica solo al conocimiento, va a llevar a la soberbia. Entonces, ya cuando va a ser sacerdote esa persona, no va a poder dar cuentas y no va a poder llamarla a sus fieles. ¿Por qué? Porque tiene soberbia. Y va a decir, yo sé y tú no sabes. Claro. Yo sé el Evangelio, yo sé todos los libros, pero tú no sabes nada. Entonces no vas a poder entender. Y así no funciona la fe. Entonces, primero la oración, y ya con eso te va a alimentar lo que Dios quiera. O sea, digamos, desde un conocimiento más teológico, o ya desde algo más misionero, o desde distintos, digamos, carismas que tiene dentro de la iglesia. Digamos, una persona como podría incorporar ambas, una persona del común que tiene su trabajo, que tú tiene... digamos cómo Exacto. haces ese balance Sí. de tu vida espiritual con la universidad o con otras y con el áreas. estudio de la fe, ¿no? Sí, También el el estudio estudio de de la la fe. fe. Pues bueno, digamos, una persona que está en la universidad, en el trabajo, en el colegio, primero debe entender, digamos, que está viviendo en ese momento en esa vocación, ¿sí? En ese trabajo, en esa universidad, en ese colegio, pero todo eso se lo debe dar en torno a Dios, ¿sí? Todo eso se lo debe ofrecer a Dios. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo, no es lo mismo decir, tengo que hacer esta entrega, lo hago ya, a decir, Señor, yo te ofrezco este esfuerzo, este aprendizaje que voy a recibir, y ahí ya lo implemento, y ahí cambia toda una serie de dinámicas espiritualmente, ¿sabes? Porque ya tu alma se va a predisponer a enfocarse a Dios mediante eso que estás haciendo. Entonces, la gente que piensa, bueno, yo estoy trabajando pero no me estoy santificando, eso es falso. Si tú consagras tu trabajo, siempre y cuando sea digno, hay que aclarar, Claro. ese trabajo que lo estás haciendo te está santificando, porque tú lo estás ofreciendo al Señor. Entonces, una persona que esté haciendo el oficio que tenga que hacer, yo que sé, un ingeniero, un médico, pero también así sea la persona que está barriendo, ¿sí? Cuando se lo consagra al Señor, se está ganando esa santificación por medio de ese trabajo, porque todo trabajo, digamos, o sea, bien, digamos, tiene su recompensa ante Dios, ¿sí? Porque hay un esfuerzo. Pasa lo mismo con la vida, digamos, universitaria. Entonces, digamos, yo tengo una clase, pues lo pongo en manos de Dios y, pues, digamos que ahí ya pues, uno va haciendo un proceso, ¿no? Pero también es ser luz en cada aspecto, ¿no? De tu vida. No solo cuando voy a misa, no ser solo luz cuando voy a un grupo católico, no, ser luz en todo lado. Y eso es a lo que están llamados todos los cristianos, no solo a llevar una cruz colgada, que es importante, pero también a demostrar esa cruz internamente. Sí, eso es serio. Wow. Y bueno, digamos que otra vez, volviendo al tema de la vocación, Sí. un poquito, ¿cuáles han sido, digamos, que los mayores desafíos, los mayores retos que te has enfrentado en este discernimiento de tu vocación? Ok.
Bueno, pues primero, para los que se estén escuchando, siempre uno va a tener dificultades. Y más cuando tú estás pensando como en tomar, ¿no? Una vida consagrada, pero incluso la vida matrimonial también va a tener toda una serie de caminos y tropiezos, porque todo que vaya consagrado a Dios, pues siempre va a ir, digamos, el demonio, ¿no? Siempre va a tratar de atacar algo que sea consagrado a Dios. Como cuando uno está en un proceso de matrimonio, por ejemplo. Pasa lo mismo con la vida consagrada. Solo que, claro, la gente no lo conoce y no sabe la importancia de la vida consagrada. Entonces va a empezar a cuestionar, ¿no? Generalmente las personas que van a ir en contra de las vocaciones son personas que tienen como un odio a veces a Dios, ¿no? Y van a decirle, pero bueno, ¿usted está seguro que quiere ser sacerdote? O a la chica le vas a decir, ¿seguro que quiere ser monjita o hermana? ¿No prefieres tener un marido? ¿Sí? Entonces hay algo que van a enseñar muchos santos y es, primero, a no, digamos, enfocarse en, digamos, ese tipo de personas, ¿no? Sino en lo que te va diciendo Dios, porque al final de cuentas tu vocación la va a definir Dios, ¿sí? O sea, les voy a hacer una pregunta. Hay una diferencia entre descubrir e inventar. Descubrir e inventar. Ajá. Pues inventar es crear algo que no existía, entonces descubrir sí es como encontrar ese algo que ya existía. Entonces creo que entonces por ejemplo, digamos, yo qué sé, Cristóbal Colón, ¿no? Él no inventó América. La descubrió. ¿Sí? Pasa lo mismo con la vocación. Todos están llamados a descubrir su vocación. O sea, ya está. Pero ya la tiene planeada Dios desde el principio. ¡Wow! ¡Qué chévere! Entonces Dios ya tiene un plan para tu vocación. Ahora, lo que tú tienes que hacer es decirle al Señor, bueno, ¿tú dónde me quieres? ¿Tú a qué es lo que quieres que haga? ¿No? Y bueno, el Señor ahí, cuando tú quieres y es tu voluntad, pues el Señor te va a ir guiando a que vayas encaminado a esa vocación. Pero eso no va a querer decir que va a ser fácil. Porque si fuera fácil no habría cruz. Y todos somos redimidos mediante la cruz. Entonces, cualquier vocación va a tener una cruz. Tiene su cruz. Porque si no tuviera cruz, no sería una salvación, digamos, cristiana. Entonces, sí, digamos que ahí va un poco el tema, ¿no? De descubrir la vocación. Y pues obviamente es muy atacada. Generalmente los familiares, el contexto. Y a mí me pasó mucho. Y pues de hecho uno todavía sigue haciendo el discernimiento. Yo, digamos, traté de ingresar al seminario. En el seminario pues yo tenía un buen perfil, pasé las pruebas psicológicas, de conocimiento, de servicio también, porque tenemos que ir a servir a distintos lados. Y bueno, el seminario, pues el monseñor me dijo, mira, te aplazamos el seminario, queremos que tomes otro año más de discernimiento, que pienses bien si esta vida o la matrimonial. Y claro, uno que quiere ir a consagrarse, pues es muy fuerte. Es una prueba, claro. ¿Sí me va a entender? O sea, hay gente que se sale de la vocación que dice como, no me aceptaron en tal comunidad. Ok, chao, me voy, ¿sí? Pero no. Es como sentir que ya tienes esa convicción, pero que Dios te dice, espera. Claro. Para ver si sigue siendo fiel ahí. Sí, claro, se va a poner en reto O sea que ese proceso de entrar al seminario es también un reto, largo, un desafío. Muchas. Sí, pues digamos, hay sacerdotes a los que les ha ido muy bien, o sea, como que entraron al seminario y ya. Pero pues va a haber muchos santos que lo rechazan de los conventos, muchos santos que les dicen que no, o que durante su proceso, por ejemplo, en muchos sacerdotes, van a decirles como no lo queremos, ¿sí? Por ejemplo, digamos, al santo cura de Ars le hicieron el camino muy difícil para entrar a ser sacerdote, y cuando fue sacerdote le prohibieron durante algún tiempo confesar, y algo así también le pasó al Padre Pío. Entonces, obviamente es meritorio que también pasen esas dificultades, porque se va a poner en juego, bien lo que decías, el alma, ¿no? ¿Qué tan fiel eres? ¿Sí? Algo así como el libro de Job, ¿no? De pronto, ¿no? Que si Job, digamos, cumplía, pero era porque Dios le daba todo, pero bueno, ahora que Dios le quite todo, a ver si es tan fiel. Y Job fue fiel hasta el final, a pesar de que Satanás lo tentó y le quitó todo. Wow, difícil mantenerse como a pesar de las dificultades. Y cómo lidiar con esos malos comentarios, porque más que todo yo creo que cuando es un llamado religioso, sacerdotal, hay muchos comentarios, muchas voces alrededor que constantemente están diciéndote como
pero hay otras opciones, ¿estás seguro? Como cuestionando mucho esa vocación, Claro. ¿cómo lidiar con esos comentarios? Sí, bueno, pues el tema de los comentarios va a ser continuo, ¿sí? O sea, más en esta época yo diría, digamos hace 100, 200 años, digamos en una región católica, pues hay una mayor aceptación. Es más, hace muchos años, pues una persona que era sacerdote era algo muy bien visto dentro de la familia, hoy por hoy ya no. Entonces uno va a tener también un poco de humildad, pero también de misericordia, ¿sí? En cuanto a las personas que te van a hablar mal de la vocación, porque a mí me han dicho de todo, ¿sí? O sea, incluso muy amigos me han dicho, bueno, o sea, de burla, ¿no? Muchas cosas, y yo lo que digo, ¿no? Es, Señor, ten piedad de ellos, ¿sí? Entonces tú ya vas a estar tranquilo en tu ser, porque, digamos, tú vas a decir, Señor, no les tengas en cuenta esto. Entonces vas a decir como, bueno, así te digan todo, cuando tú les dices, bueno, que el Señor se acuerde de ti, ¿no? Y que te perdone esto, pues ya tú vas a entrar con una tranquilidad enorme. Entonces ya no te va a preocupar tanto qué diga la gente. Obviamente habrán comentarios de comentarios, no digo que no, pero si tú sabes lidiar esas emociones que te van a producir esos comentarios, pues ahí vas también a ir mejorando tu espiritualidad. Pero igual me imagino que este no es un proceso en el que estás completamente solo, sino que tienes algún tipo de guía espiritual. Claro. Sí, digamos, los que me están viendo, es necesario que uno tenga una vida con un director espiritual. A veces los católicos creemos que yo me las sé todas, o yo puedo, o yo hago lo que yo quiera dentro de la iglesia, y así no funciona. Digamos, siempre la iglesia nos ha enseñado, primero, Cristo deposita la iglesia sobre los apóstoles. Los apóstoles, mediante la sucesión apostólica, los siguientes obispos, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, pues generalmente, la mayoría de esas guías espirituales son sacerdotes, pero también monjitas, ¿sí? O sea, digamos, y ejerce, ¿no? Digamos, ya en cuanto a la experiencia, es mejor guiarse con alguien que ya lleva muchos años en el sacerdocio, que tiene una vida religiosa muy buena. Que uno dice, bueno, esta persona me va a llevar a Dios, pero no buscar a alguien como director espiritual, alguien que no da ejemplo de su fe y que, segundo, no tiene, digamos, esa experiencia que de pronto un director espiritual ya con más edad sí lo tenga, porque la fe también debe tener un proceso de maduración. Sí, no es lo mismo la fe de una persona de 20 años a una persona que ya lleva 40 años en la fe o que ya lleva 60 años en la fe. Ya va a analizar las cosas de una forma distinta. Y si vive de una forma muy santa, pues te va a dar un consejo enorme. Entonces, por eso es importante la dirección espiritual. Sí. Ok. Y bueno, eso a nivel del director espiritual. Pero digamos que ya has tenido algún tipo de contacto con la vida monástica o de Sí. seminario.